Hola amigos de YouTube, les habla su amigo Idlaire89 y hoy hablaremos de un tema nuevo. En este post especial número 2. En estos posts tocamos temas totalmente diferentes a los que los tengo acostumbrados. Bueno, comencemos. En este post especial número 2 hablaremos de animales extintos recientemente, animales que han sido extinguidos por la caza y la negligencia del ser humano. Tan solo quería hablar de este tema por el simple motivo que ver la imagen de estos animales me afectó muy en lo profundo, ya que hoy en nuestros días decir que están extintos, es hablar del final definitivo de estas especies, la cual el recordarlas y los motivos por los cuales fueron extintas. Bueno, comencemos. Tan solo quiero decir que la extinción de estas especies pudieron haberse evitado. De la primera especie que hablaremos será la especie felina de los tigres. No hay vídeos reportados de estas especies, por lo cual solo lo veremos plasmado en fotografías e imágenes. Comencemos. Los tigres extendían sus dominios a lo largo y ancho de toda Eurasia, desde las islas de la Sonda al oeste del archipiélago malayo, por toda la India hasta el río Indo y hacia el norte a lo largo del Océano Pacífico hasta los 60 grados de latitud norte y en Asia Central desde las fronteras orientales de Rusia del Cáucaso hasta Siberia y por el este hasta Turquía. Esta expansión tan amplia se produjo gracias a los cambios ambientales que tuvieron lugar después de la glaciación del Pleistoceno. En los tiempos modernos la población de tigres mermó y en algunos casos terminó desapareciendo en Asia Central y en otros territorios como las islas de Bali o Java debido a la caza indiscriminada, por su valor estético y comercial o por temor atávico, y a la transformación de su hábitat natural en tierras de cultivo. Como otras especies, el tigre muestra variaciones geográficas. Antes de que existiera la taxonomía molecular, los criterios clásicos para definir cada subespecie de tigre eran el origen geográfico, el tamaño y la variación de pelaje, largo del pelo, color, número de rayas y diseño de las mismas. Así se llegaron a clasificar 9 subespecies de tigres, de las cuales 3 se han extinguido. Tigre de Java. El tigre de Java, o tigre de la Sonda, cuyo nombre científico es Panthera tigris sondaica, era una subespecie de tigre que habitaba en la isla de Java, en Indonesia. Su aspecto era muy similar al todavía existente tigre de Sumatra, aunque su pelaje era más oscuro y sus rayas más finas y numerosas. Algunos individuos de esta subespecie llegaban a tener más de 100 rayas, mucho más que cualquier otra especie de felino. En el Museo Nacional Húngaro de Historia Natural se conservan 2 pieles de tigre de Java, junto a un esqueleto y 10 cráneos. Una de las 2 pieles fue traída desde el oeste de la isla de Java, y fue obtenida por 3 zoólogos, Heinrich Schul, Johan Christian van Asselt, Gerrit van Raalte, que formaban parte de una de las expediciones científicas a las Indias Orientales holandesas. La otra piel perteneció a un tigre de Java que murió en el zoo de Rotterdam durante un bombardeo alemán en la Segunda Guerra Mundial. El tigre de Java llegó a la isla hasta el final del Pleistoceno, después de la glaciación. Hasta el siglo XIX abundaba en la isla. Conforme se poblaba la isla aumentaba la necesidad de tierras cultivables y el hombre fue destruyendo los bosques donde habitaban los tigres y cazándolos impunemente. En los años 50 no quedaban más de 20 o 25 ejemplares en toda la isla. En los años 60, cuando no quedaba ningún tigre en la reserva de Ujungkulon, los ecologistas denunciaron su extinción inminente. Los grupos armados que se escondían en los bosques en esos años mataron a muchos. En 1976 se descubrió a los 3 últimos tigres de la isla en el Parque Nacional Meru-Betty y no se los ha vuelto a ver desde entonces. Los ejemplares que quedaban en cautividad no se reprodujeron, y el último que existía murió en el zoo de Adelaida, en Australia, en 1948. El tigre de Java fue declarado extinto en 1994. Tigre del Caspio. El tigre del Caspio, conocido también como tigre persa o Panthera tigris virgata, ocupaba la zona norte de la antigua Persia, al sur del mar Caspio. Su hábitat histórico incluía el este de Anatolia y su mayor densidad de población se encontraba en los bosques del Asia Central. Los tigres del Caspio ocupaban las estepas de Ucrania, el sur de Rusia, el noroeste de China, Irán, Armenia, Afganistán, Irak. Los individuos de esta subespecie del Caspio eran bastante robustos, los segundos por tamaño de todas las subespecies. De orejas muy pequeñas y pelaje amarillo dorado, de rayas amarronadas que se enrojecía en el invierno y muy largo, tanto que a veces llegaba a colgarle de los flancos. Una característica de este tigre era su barba. Era nómada. Y solitario, solo se unía a sus semejantes en épocas de celo.
Entre los años 20 y los 70 del siglo pasado su número fue descendiendo paulatinamente hasta que terminó por desaparecer a causa de la actividad humana, como las plantaciones de algodón y arroz y el atroz exterminio al que fueron sometidos por los ejércitos y los cazadores. Este fue el último tigre matado a tiros en Irán en 1957. Según los últimos estudios genéticos, el tigre del Caspio es idéntico al tigre de Siberia salvo por un alelo. Los tigres de Siberia serían descendientes de tigres del Caspio que se desplazaron hacia lo que ahora es Rusia hace miles de años. Quizá podría repoblarse su antiguo hábitat con ejemplares de esa subespecie. Tigre de Bali. El tigre de Bali, cuyo nombre científico es Panthera tigris balica, era más pequeño en tamaño que los dos tigres anteriores y fue el primero que se extinguió. El último ejemplar fue cazado en la isla de Bali en 1937. El pelaje del tigre de Bali era corto y espeso, de color anaranjado y con rayas más espaciadas que las otras subespecies. También se diferenciaban por sus dientes y su hueso nasal. Esta subespecie vivía exclusivamente en la isla de Bali, en el Océano Índico al este de la isla de Java, muy cerca de Malasia y de las Filipinas. La población original no era muy grande, ya que la isla solo tiene una extensión de 5.000 kilómetros cuadrados, por eso se extinguieron tan pronto. Cuando se empezó a poblar la isla, se fueron deforestando zonas cada vez mayores y el tigre fue perdiendo su hábitat. Al vivir en una isla, conforme avanzaba la ocupación humana, los tigres no tenían a dónde huir. A esto se sumó lo apreciados que eran en el mercado sus despojos. Quagga. Esta era una subespecie de la cebra común. Se diferencia de esta principalmente por poseer las rayas solo en la parte frontal del cuerpo, además de un fondo marrón en lugar de blanco. La última quagga libre puede haber sido capturada en 1870. La última quagga en cautiverio vista fue una yegua, que murió el 12 de agosto de 1883 en el zoológico de Ámsterdam, donde había vivido desde el 9 de mayo de 1867. No se dieron cuenta de que esta yegua quagga fue la última de su especie. Debido a la confusión causada por el uso indiscriminado del término quagga para cualquier cebra, el quagga real fue cazado hasta la extinción, sin que de ello se dieran cuenta hasta muchos años después. El quagga se extinguió debido a que fue brutalmente perseguido por su carne y cuero por los agricultores de Sudáfrica, también fueron vistos por los pobladores como competidores para su ganado, principalmente ovino y caprino, que se alimentan del pasto. Lobo marsupial o tilacino. Comúnmente conocido como el tigre de Tasmania, el tilacino fue el marsupial carnívoro más grande conocido de los tiempos modernos. Prácticamente desaparecido en la naturaleza debido a la caza constante, que se pensaba que eran una amenaza para los ovinos y otros pequeños animales de granja, y la invasión de los seres humanos en su hábitat. Ya limitado, el tilacino fue finalmente declarado extinto en el año 1936, cuando en cautiverio fallecía Benjamín, el último tilacino de su especie, en el zoológico de Howard. El tigre de Tasmania tenía una mandíbula demasiado débil para derribar y matar a una oveja adulta. Este hallazgo, hecho por un equipo de la Universidad de Nueva Gales del Sur, en Australia, pone en evidencia una injusticia ecológica. La persecución de una especie debido a un crimen que no pudo cometer. De hecho, su incapacidad para cazar presas grandes puede haber acelerado su desaparición. Aunque las causas exactas de la extinción del Tilacinus quinocephalus, conocido también como tigre de Tasmania, tilacino y lobo marsupial, todavía son debatidas, se sabe que los colonos europeos de la isla pusieron precio a su cabeza y lo cazaron tenazmente. Los pastores de ovejas que se asentaron en Tasmania, donde habitaba la última población de este marsupial carnívoro superviviente para principios del siglo XX, lo acusaron de atacar y diezmar a sus rebaños. Fue ofrecida una recompensa por cada ejemplar de lobo marsupial al que se diera muerte. Attard, Chamoli, Ferrara, Rogers, Uroe, de la Escuela de Ciencias Biológicas, de la Tierra y Medioambientales de la Universidad de Nueva Gales del Sur, estudiaron los factores de riesgo que han estado implicados en la extinción reciente de algunas especies, entre ellas el tigre de Tasmania. Uno de estos factores es la especialización de la dieta, que puede ser evaluada a partir del rendimiento biomecánico del cráneo del animal estudiado. Para evaluar este aspecto del tigre de Tasmania, el equipo analizó elementos finitos tridimensionales de los cráneos en relación con los de dos marsupiales carnívoros que aún existen, cuyas dietas ocurrieron simpátricamente con la del tigre. El demonio de Tasmania, Sarcopilus arrisii, y cuoll de cola manchada, Dasyurus maculatus.
En el abstracto del estudio, cuyos resultados han sido publicados en la revista arbitrada Journal of Zoology, los autores señalan que en los experimentos el cráneo del demonio de Tasmania produjo grandes fuerzas de mordida para su tamaño, pero las tensiones inducidas fueron sorprendentemente altas. En cuanto al cuello, mostró una fuerza de mordida relativamente alta y un cráneo relativamente rígido, lo que podría permitirle atacar a presas de tamaños variables. En comparación con estos animales, el cráneo del tigre de Tasmania estaba menos adaptado para resistir fuerzas, impulsado únicamente por su mandíbula y su musculatura de cierre. Para los científicos, estos hallazgos sugieren que el tigre de Tasmania consumía una presa más pequeña en relación a su tamaño. Con una alzada de 60 centímetros y un peso de entre 20 y 30 kilogramos, difícilmente podría haber abatido a una oveja adulta. La dependencia de presas más pequeñas, objetivo de otros depredadores, pudo haber dificultado su supervivencia. La persecución de los pastores quizá fue la estocada final de esta especie. La tortuga gigante de la isla Galápagos. Aquí hablaremos de una especie de tortuga gigante extinta recientemente en el mundo. Tal vez todos conozcan la historia del solitario Jorge. Aquí los dejo con un pequeño vídeo el cual explicará mejor que yo la causa de la extinción de esta especie. Que da nombre al archipiélago de las Galápagos de Ecuador. Estas son las últimas imágenes que se tienen de él, tomadas hace escasos días, el pasado martes. Durante décadas se intentó que Solitario George se reprodujera, pero no ha sido posible. Llegué a la puerta, puse el Solitario, que bueno, ya estaba bien. Estaba subiendo así ya por unas piedras, entonces ahí se ha quedado. Cuando llegué, topé y ya estaba muerto. Yo me quedé, como le digo, totalmente frío. Solitario George rondaba el siglo de vida y los expertos creían que iba a vivir varias décadas más. Su muerte, para un ejemplar de su especie, es considerada prematura. Bueno, el día de hoy vamos a realizar la necropsia del cuerpo del Solitario George para poder determinar con un poco más de precisión cuáles son las razones por las cuales murió y en el transcurso de los próximos días también hacer otros análisis fisiológicos. Nosotros vamos a embalsamar el cuerpo del Solitario para poder mostrarlo a aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de conocerlo y con ello mantener vivo el mensaje que tenemos que tener mucha mayor responsabilidad a los seres humanos en conservar nuestro entorno, el lugar en el cual vivimos, nuestro planeta. La desaparición de Solitario George supone la extinción de su especie. Los neoyorquinos ya pueden visitar en el Museo de Historia Natural de la ciudad a Solitario George, el último espécimen conocido de tortuga gigante de Isla Pinta en las Galápagos. La tortuga, de más de 100 años y 1,5 metros de largo, murió sin descendencia en 2012, extinguiéndose con él toda su especie. Fue entonces cuando el museo se hizo cargo de su restauración y la preservación de su cuerpo. George se ha convertido en un símbolo del aumento de especies en peligro de extinción en todo el planeta, según ha explicado Anna Porcekansky, directora del Centro para la Biodiversidad y Conservación del Museo. Realmente significa más que su propia historia. Su historia trasciende al individuo porque es un recuerdo para los seres humanos de nuestra responsabilidad como guardianes de la naturaleza y del medio ambiente y del impacto que podemos tener en otras especies. Solitario George fue descubierto hace 40 años en el archipiélago ecuatoriano, donde permaneció en cautiverio en una estación biológica y podía ser visitado por los turistas. Los biólogos intentaron cruzarle con otras especies en varias ocasiones para asegurar la continuidad de su raza, pero ninguno de los intentos tuvo éxito. En el año 2012 la última tortuga gigante del archipiélago de Galápagos, moría de un paro cardíaco. Su nombre era Solitario George, estuvo 40 años en cautiverio, de los cuales fueron intentos frustrantes para que se aparee. George lograba aparearse con otra subespecie de tortuga gigante, pero los huevos que ésta ponía no eran fértiles, quitando así la posibilidad de reproducir la especie. Bueno gente, les agradezco que hayan visto el vídeo. Si llegaron hasta acá es porque les interesó, y si comentan estos vídeos especiales, tal vez me den más ganas de generarlos. La última cosa, no permitan el maltrato animal. Investiguen y verán que hay muchas formas de ayudar a estos animales, ya sea en Greenpeace, u otros sitios de la preservación animal. Les dejo un gran saludo, no olviden de suscribirse y darle un me gusta al vídeo. Hasta la próxima. Paz para los animales.